Escuchas Clave Morse. Siendo ya las 9:33 de la mañana de este 25 de junio, les quiero contar que... se me fueron las menciones aquí. Perdón. Ya, ahora sí. De repente pasa esto y ahí nos aseguramos y ustedes aseguran de que estamos absolutamente en vivo. Si están buscando una nueva administración para su edificio, entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ILAP es la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.lapglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. A ver, ¿qué está pasando en el mundo y en nuestro país? Ya hablábamos de lo del FMI, ¿no es cierto? En otro ámbito de las noticias, la TAM Paz rompe con Copec y sella alianza con Aramco para acumular millas cargando combustible, algo que mucha gente utiliza, ¿no es cierto? Esta unión que estaba hace mucho tiempo entre la TAM Paz y Copec acaba de terminar, de finalizar, porque la TAM Paz finalizó este acuerdo con Copec, pero firmó una nueva alianza con Aramco, esta empresa de origen del Medio Oriente que llegó hace poco tiempo a nuestro país, ¿no es cierto? Y va a permitir acumular millas por carga de combustible en más de 300 estaciones del país. Los usuarios podrán canjear vuelos y sumar puntos para subir de categoría en el programa, según informó la compañía aerolínea en un comunicado de prensa. También, por otro lado, y siempre en el mundo que tiene que ver un poco con las aerolíneas, el Parlamento Europeo, con el respaldo de su Comisión de Transportes, aprobó este 24 de junio una enmienda que declara ilegal el cobro por equipaje de mano, una maleta de hasta 100 centímetros y 7 kilos, más un objeto personal para vuelos dentro de la Unión Europea. Esto entra en choque directo con el Consejo de la Unión Europea, que en junio abrió la puerta a tarifas por maletas de cabina mayores. La propuesta ahora debe recibir luz verde del Pleno del Parlamento y negociarse con los diferentes gobiernos a nivel local. Y hoy, 25 de junio, partió este inédito, ¿no es cierto?, evento de alguna forma o decisión. El día de pago de las remuneraciones de Minera Escondida, 70 trabajadores verán reflejado en su sueldo el primer descuento del bono de 8,5 millones que recibieron en 2019 y que la justicia ordenó a la empresa embargar sus liquidaciones. Lo anterior tras declarar ilegal la negociación colectiva que originó el bono, la cual fue impugnada por el histórico sindicato número 1 de la misma minera. Este inédito fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, que fue respaldado por la sentencia de la Corte Suprema de enero de este año, involucraba a 105 personas, 22 de ellas ya no trabajan en la empresa y 2 fallecieron. Les recomiendo también revisar una entrevista que hicimos con un experto acerca de esto, de este fallo que nunca se había dado, donde estos trabajadores tienen que devolver el dinero que había sido, según la Corte Suprema, que no correspondía con respecto a estas indemnizaciones, así que son 8,5 millones más o menos por trabajador. Ya, vámonos con nuestra segunda entrevistada, que ya está al teléfono. Estamos con Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC. Susana, ¿cómo estás? Hola, Daniel, muy buenos días. Buenos días, gracias por ser parte de Clave Morse. Bueno, primero, hay estos temas que conversar. Tú estuviste como un mes aproximadamente de viaje entre España, Japón, representando un poco... en Francia también, en la OCDE, sí. En Francia, ¿no es cierto? Y quería partir por ahí porque quería preguntarte un poco cuál fue
el objetivo de estos diferentes visitas que tuviste y la conclusión final un poco de con qué sensación te quedas luego de haber estado en estas diferentes instancias? Mira, tanto España como Japón, que fuimos a la Expo Osaka, fueron misiones empresariales en que fuimos con un número importante de empresarios y empresarias a estrechar vínculos con estas dos economías tan importantes para nosotros. En el caso de España, cierto, el tercer inversor más grande en Chile, que tenemos un intercambio comercial de larga data, y ahí pudimos estar no solo con empresarios españoles e inversionistas, sino que también con nuestra contraparte de CPC, que es la COE, sí. Una asociación o una federación de empresas y gremios muy importante, y esos vínculos siempre son muy relevantes porque nos permiten no solo apoyar a estos empresarios e inversionistas, sino que también generar actividades conjuntas. Tuvimos además la oportunidad de estar con autoridades como Díaz de Ayuso, que es de la Comunidad de Madrid, como el presidente del País Vasco, y también empaparnos un poco de lo que son comunidades que tienen agendas muy pro empresa, pro inversión, y cómo efectivamente tienen todo una máquina al servicio de atraer capitales que finalmente compiten no solo en el mundo, en el caso de España, incluso entre provincias. Así que eso fue extremadamente provechoso, y en forma similar en el caso de Japón, que aprovechamos de visitar la Expo Japón, visitar el pabellón chileno. Tuvimos un seminario de altísimo nivel en que pudimos también exponer frente, no solo a Japón, porque la Expo atrae a 30 millones de asistentes de las distintas partes, especialmente del Asia-Pacífico, exponer todas las virtudes que tiene Chile en materia no solo de cobre, de litio, de salmones, de tierras raras, vitivinícolas, etcétera. Así que también en ese sentido pudimos tener ese intercambio con ellos, juntarnos a su vez con nuestra contraparte de asociaciones gremiales en Tokio, y tener algunas reuniones con empresas importantes, inversionistas importantes en Chile. Así que te diría que muy provechosas ambas giras. Y en el caso, bueno, de París, ahí yo estuve en la OCDE, participé en un panel y tuve la oportunidad también de juntarme con su secretario general, con el economista jefe, que siempre es bien relevante, porque un poco lo que conversábamos allá es que la OCDE tiene mucha incidencia en los debates de política pública en Chile, y por lo tanto es muy importante esa vinculación, ese intercambio de información, para que también su incidencia sea con datos objetivos, con datos duros, y pueda contribuir a un buen diseño de política pública. Susana, y en general, si tú tuvieras que definir una percepción, un par de percepciones que tienen en Europa, principalmente en la OCDE o en otros espacios donde estuviste en España, sobre la economía en Chile, sobre cómo se está manejando la economía, cómo están los negocios, cómo está la inversión, ¿cuál sería esa impresión que hay desde afuera con respecto a nuestro país? Mira, no muy distinta a la que tenemos internamente. O sea, por una parte, sobre todo en el caso europeo, donde están mirando el tema de la transición energética, ven tremendas oportunidades en Chile. Eso es un hecho, y por eso también tenemos muchos inversionistas europeos apostando por Chile en los distintos rubros que son tan relevantes para la transición energética, como es el cobre, el litio, las tierras raras, la energía renovable, el hidrógeno verde, que entre paréntesis también ahí me voy a juntar con la empresa que está haciendo la inversión más grande en Chile, de 16.000 millones, que es Total Energy en Francia, y conocer un poco cuáles son esas ventajas que ellos ven en Chile. Ahora, dicho eso, también ven los desafíos que tenemos y los problemas, o sea, todo lo que tiene que ver con permiso, con algún grado de inestabilidad, no diría inestabilidad, pero de dudas que deja siempre planteado cuando han habido debates políticos más duros y que cuestionan de alguna manera los modelos económicos de los países, que finalmente Chile ha tenido un desempeño bien espectacular en el concierto latinoamericano, y obviamente es muy importante seguir dando esas señales de estabilidad, de certeza jurídica, que a veces se han visto debilitadas y por supuesto generan preocupación en una inversionista nacional y en uno extranjero, la misma cosa, ¿no? Perfecto. Ahora, también un poco, siguiendo con la mirada un poco desde afuera que hay de nuestro país, quería preguntarte, ayer el FMI sacó un análisis, ¿no es cierto?, de dos economistas, donde asegura que la economía en Chile puede crecer más rápido, totalmente, lo asegura, ¿no es cierto?,
pero obviamente no como la década de los 90 cuando estábamos creciendo a un poco más del 6%. Incluso el informe en alguna parte habla, se destaca, ¿no es cierto?, que buena parte de los temas socioeconómicos que se debaten actualmente, como la sostenibilidad fiscal, la educación de las pensiones y los préstamos universitarios, pueden atribuirse a esta desaceleración. Pero así todo indica que hay un panorama optimista, para lo que viene con el resto de la economía. ¿Qué opinas de este análisis que hace el FMI? Bueno, mira, yo coincido, o sea, efectivamente en los años 90 crecíamos sobre el 6% y en la medida que los países se desarrollan, la velocidad de crecimiento obviamente tiende a disminuir. Ahora, dicho eso, nosotros en 25 años, o sea, entre el 90 y el 2015, crecimos sobre el 5%. Y eso me parece que no es tan distante como para no aspirar a eso. Pero, mira, yo te digo, pongámosle 4%. Si logramos hacer buenas políticas públicas y crecer al 4% en 10 años somos Portugal, en 15 años somos España, o sea, está a la vuelta a la esquina si uno hace buenas políticas públicas, y yo creo que el valor de ese informe es justamente relevar que nosotros podemos crecer más de lo que hemos sido en la última década, incluso las proyecciones que hay para la próxima década que siguen ahí estancadas en 2% y que es completamente insuficiente para un país que aspira a ser desarrollado, a un país que aspira a darle mejores oportunidades a sus jóvenes, que durante décadas, como te decía, gracias a ese mayor vigor de crecimiento económico, veían una opción de vida mejor que incluso que la de sus padres, y eso de alguna manera es lo que se ha perdido en los últimos años. Entonces, yo creo que es bueno alertar que los países son capaces de crecer más si hacen las cosas bien. Y en cambio, si hacemos lo mismo de siempre y no nos movilizamos y no tomamos y hacemos las reformas necesarias, vamos a seguir ahí en el 2%, viendo como de alguna manera se nos aleja esa meta que nos pusimos hace tanto tiempo de ser un país desarrollado. Susana, para llegar a ese 4% que tú aspiras, y yo creo que aspiramos todos, ¿no es cierto? Y con respecto a esas políticas públicas, ¿cuáles serían, si tuvieras que poner en el podio, ¿no es cierto?, las principales dardos donde uno tendría que apuntar para lograr ese posible 4% y a lo mejor tener ese crecimiento de esos países europeos que tú nombraste, digamos? A ver, yo diría que el motor de crecimiento siempre es el sector privado, y el sector privado lo hace a través de la inversión. Si uno logra incentivar y promover la atracción de capitales para invertir en Chile, tanto de capitales nacionales como extranjeros, con eso ya le metes un motor importante a ese dinamismo económico. Y para atraer inversión hay muchas medidas, la que hemos nombrado durante tanto tiempo, ¿cierto?, que es certeza jurídica, resolver el tema de permisos que hoy día son tan engorrosos en Chile, que toman tanto tiempo y son tan caros, y que por lo tanto no solo retrasan y encarecen proyectos, sino que por ahí también van dejando proyectos en el camino que no son capaces de lograr pasar esa barrera. Certeza jurídica, pero también competitividad, y competitividad significa una estructura tributaria más atractiva. Nosotros hoy día tenemos una tasa de impuestos que pagan las empresas que está muy por sobre el del promedio de estos países desarrollados de la OCDE, y no tiene mucho sentido, ¿cierto?, que un país que todavía está en desarrollo, que probablemente tiene otras condiciones en materia de seguridad, infraestructura, etcétera, no promueva o no atraiga inversiones con una estructura impositiva al menos igual, ¿no?, a esos países. Entonces yo te diría en el tema tributario también. Yo creo que también es importante abordar el tema laboral. Llevamos muchos años en que con buenas intenciones pero malos resultados hemos ido de alguna manera generando costos en el mercado formal que hoy día los tenemos a la vista. O sea, tenemos un mercado laboral con más de 8% de desempleo por los últimos 2 años y medio. En abril tocó el 8.8, o sea, estamos hablando de que es muy probable que los meses de invierno, julio, agosto, estemos en tasa de desempleo del 9%, y lo cual es mucha gente desempleada, mucha gente buscando trabajo y no encontrando oportunidades, y mucha gente que finalmente, por necesidad y a veces por opción, están en el mercado informal, lo cual tampoco nos ayuda. Yo creo que ahí hay 3 temas relevantes en el cortísimo plazo, pero yo siempre digo, en el mediano plazo, la gran ficha en todos los países es la educación,
estamos desafiados en un mundo que ha cambiado mucho, que tiene una transformación digital enorme, que está desafiado por la inteligencia artificial, donde necesitas otras competencias y habilidades, y no solo es de conocimiento, es también de habilidades blandas. O sea, si hay algo que fue evidente en la gira a Japón, es cómo esa sociedad ha basado su desarrollo en la disciplina, en el trabajo bien hecho, en el respeto, un profundo respeto entre las personas, y eso también ha hecho que se transforme en el país que es, habiendo partido de un punto de partida muy similar al que era Chile. Susana, ¿cuáles son esos elementos que han generado ese costo en lo que es el sistema laboral y principalmente a lo mejor en los empleadores que tú mencionaste hace un minuto? Bueno, mira, solo en los últimos años lo que hemos visto es primero una reducción de jornada laboral, ¿cierto? Que en un plazo de 5 años va a llegar a 40 horas. Hemos visto alzas significativas en los salarios mínimos. Eso, insisto, siempre es bien intencionado, busca que la gente tenga mejores salarios, pero se olvida de aquellos que o quedan desempleados o no encuentran oportunidades laborales porque el costo es muy alto para el empleador. Adicionalmente, y lo digo, digamos, considerando bueno haber logrado un acuerdo en pensiones, eso también redunda en un mayor costo de contratación, porque va a significar 7 puntos más de cotización para efectos de las pensiones y otros. Entonces, lo que vamos viendo es una estructura en el empleo formal que se ha ido encareciendo, sin ir de la mano de medidas que promuevan la mayor productividad, la mayor adaptación en términos de horarios, de jornadas, de facilidades para adaptarse a los requerimientos del mundo productivo. Entonces, cuando tú solo metes de alguna manera mayores costos a la contratación y no va acompañado de productividad y de flexibilidad, la verdad es que lo que redunda eso es en que hay menos oportunidades de empleo. Uh-huh. Y con respecto a ese mismo tema más laboral, me gustaría saber la opinión de usted con respecto a este sueldo mínimo que acaba de ser aprobado. En 2026 vamos a quedar con el sueldo mínimo más alto de América Latina, e incluso hay perspectivas de poder tratar de renegociar y subir eso ya pensando en el próximo gobierno. Entonces, ¿cómo queda el panorama con este sueldo mínimo también en cuanto a nivel empresarial? No solamente las grandes empresas, sino también quizás las pymes. Bueno, es que efectivamente, tal como tú dices, la mayoría del empleo que accede a sueldo mínimo está en las empresas de menor tamaño. Entonces, yo insisto en lo que dije antes, yo creo que todos queremos que todos los sueldos suban, no solo el mínimo, que todos los sueldos sean mejor. Para eso se necesita un mayor dinamismo económico, más inversión, y cuando tú pones costos o digamos estableces pisos que no se condicen con mejoras de productividad, lo que haces con eso es generar menos espacios para crear empleo. Entonces, claro, aquellos que hoy día están en el mercado laboral ven una mejora y bienvenido, pero el problema es que hay mucha gente, un 8,8% de la fuerza laboral que hoy día no logra encontrar trabajo y que probablemente estaría dispuesta a hacerlo incluso por salarios menores, pero con tal de generar algún ingreso para sí y para su familia. Entonces, yo creo que a veces cada año, cada discusión de salario mínimo volvemos sobre los mismos fundamentos. Hoy día es más evidente con un mercado laboral tan debilitado, y la verdad es que a pesar de eso pareciera que reditúa más políticamente acordar estas alzas que pensar en aquellos que van quedando desfavorecidos en el camino producto de estos acuerdos. Estamos conversando con Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, sobre un poco el panorama, cómo está a nivel económico, a nivel empresarial. Y también quería preguntarte, Susana, con respecto ya de cara a las elecciones, ¿no es cierto?, que coinciden con mirar ya el segundo semestre en nuestro país. Este fin de semana tenemos las elecciones oficialistas, ¿no es cierto?, las primarias oficialistas, después están las elecciones. En términos generales, ¿cómo tú ves que ha sido el relato de las campañas, principalmente con respecto a lo que es crecimiento, con respecto a lo que es empleo, al tema más económico? Mira, a ver, yo lo que celebro es que hoy día al menos todos los candidatos presidenciales de todos los espectros políticos han revalorizado el crecimiento económico, y siempre pienso que eso es porque al final la evidencia
la realidad se impone, y es una realidad en que es un país con bajas esperanzas de crecimiento más dinámico si seguimos donde estamos. Y en ese sentido la gente lo siente, lo percibe, y requiere reformas que apuntan al mayor crecimiento económico, cosa que ha logrado de alguna manera ese consenso. Ahora, el crecimiento no es un número, no es un indicador económico más, detrás del crecimiento hay oportunidades de empleo, hay mejoras salariales, hay oportunidades para los emprendimientos, para los proveedores, para las pymes, etcétera, y eso requiere no solo hablar de crecimiento, sino que también tomar medidas concretas en línea con ese mayor crecimiento, que es un poco lo que conversábamos antes. Entonces, mi visión es que celebro que todos hablen de crecimiento, pero como dicen, obras son amores, y por lo tanto hay que ver cuáles son esas medidas, si realmente apuntan a un mayor crecimiento o es solo un relato. Ahora, quien salga, hay un tema que resolver que es bien importante, que es el tema del déficit fiscal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el mensaje usted también con respecto a cómo poder resolver eso, independientemente de las tendencias políticas de los diferentes candidatos y candidatas, que algunas son más afines, ¿no es cierto?, obviamente al mundo empresarial, otros no, pero hay un tema del déficit fiscal que hay que resolver. No, 100%, Daniel. O sea, yo creo que es bastante evidente que nuestras finanzas fiscales se han deteriorado, en el sentido que ya llevamos 15 de 17 años con déficit fiscales. Eso se traduce en una deuda creciente, una deuda pública cada vez más alta, ya al límite de lo que es prudente, y por lo tanto eso tiene efectos en el acceso a financiamiento, porque eso tiene una presión sobre las tasas de interés, también genera presiones sobre la política monetaria, que ve más difícil bajar las tasas de interés producto de esa mayor presión fiscal, y eso lo sienten las personas. O sea, de nuevo, no es un dato, esto incide efectivamente en las personas y obliga entonces a mirar esa sostenibilidad fiscal con más detalle. En el pasado siempre se ha buscado subir impuestos, lo cual no ha redundado en una mayor recaudación, y sin embargo ha tenido efectos en el crecimiento económico. Hoy día yo celebro de nuevo que un espectro importante del mundo político está pensando en bajar esos impuestos, viendo en algunos casos compensaciones, porque en el corto plazo evidentemente está esa estrechez, pero también es una realidad que más allá de seguir tratando de generar más ingresos, hay que revisar y eficientar el gasto del Estado. O sea, hemos visto demasiadas pruebas, la última, la Contraloría, ¿cierto?, que levanta un informe donde hay 1,5 billones de pesos, es decir, millones de millones, que están siendo observados por la Contraloría, porque son no necesariamente malgastos, pero sí situaciones donde no hay suficiente control y fiscalización del fisco en montos importantes de gasto. Entonces, creo que la sostenibilidad fiscal y la mirada hacia adelante es de revisar, de acotar esos gastos, de focalizarlos en las necesidades que tienen las personas y evitar todos estos malgastos, mal uso, incluso usos indebidos, ¿cierto?, de las arcas fiscales, que finalmente son de todos los chilenos. Mal que mal la financiamos todos. Ha habido toda una discusión de que las contribuciones las paga el 20%, el impuesto a la renta el 20%, pero la verdad es que el IVA lo pagamos todos, y por lo tanto somos los primeros llamados en ser fiscalizadores de ese gasto público, y de esa manera dar una estabilidad macroeconómica que nos permita crecer, pero que también le alivie la vida a las personas con mayor acceso a crédito, menores tasas, etcétera. Hay una especie de sensación de mayor tranquilidad en el mundo empresarial, tomando en cuenta que tanto de la oposición como el oficialismo, por lo menos los que están liderando las encuestas, son más pro empresa y no tanto un poco no tan anti empresa, por decirlo de alguna forma, aunque eso no es cierto, como fue a lo mejor los primeros años del Frente Amplio con respecto a lo que es el mundo empresarial, ese choque que hubo al principio. Hay una especie de tranquilidad de lo que viene, quien salga presidente o presidenta.
Mira, yo creo que hoy día está muy abierta las elecciones, muy difícil, la verdad, hacer pronóstico. Yo creo que cuando estemos ya transcurrida la primaria, claro, más de cara a la primera vuelta, vamos a poder ver en más detalles cuáles son las propuestas económicas de los candidatos, pero ciertamente, y eso también es un trabajo que tenemos que hacer desde el sector privado y desde los gremios, que es visibilizar la importancia que tiene la actividad privada, el mundo empresarial. Y cuando hablo de empresas, hablo de todos, o sea, no estamos hablando de los dueños de empresas, estamos hablando de sus ejecutivos, sus trabajadores, sus colaboradores, las pymes que son parte de la cadena de valor, etcétera. Visibilizar no solo el aporte que hacen al país en términos de bienes y servicios que la gente demanda y requiere, sino que también mucha actividad que tiene que ver con resolver o aportar a la solución de problemas públicos con gestión privada. O sea, miremos lo que se hace no solo a nivel de comunidades, a nivel de salud, educación con los trabajadores. Nosotros tenemos una iniciativa preciosa en ese sentido que se llama Empresas por Chile, donde cientos de empresas ya se han sumado y colaboran directamente en materias de salud preventiva, en educación técnico-profesional. Es decir, creo que es muy importante visibilizar lo que hoy día hacen las empresas, porque muchas veces la gente conoce su empresa pero no conoce lo que hace el resto, y que también el mundo político conozca de esa realidad. Muchas veces el mundo político ha estado en algunos casos más alejado de la actividad privada y creo que también es nuestro rol visibilizarlo para que también en la medida que lo conozcan, lo valoren y con eso también lo promuevan. Susana Jiménez, presidenta de la CPC, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse. Muchas gracias, Daniel. Buen día a ti y a todos los auditores. Igualmente. Chao, chao. Y ya viene Emprender es Clave con María José García Iribarren y quien habla, donde hablamos de emprendimientos, de pyme, de startup, scale-up. Los invito a revivir este episodio de Clave Morse en Spotify, a través de nuestro canal de YouTube, escucharnos de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Un abrazo. Chao.